Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor pues, por este día domingo, 3 de mayo del 2020, que nos da la oportunidad una vez más de poder entrar a sus hogares y compartir con vosotros la bendita palabra del Señor. En este día pues yo tengo un tema que lo he titulado El peligro de juzgar. Y fundamento pues este mensaje en el libro de Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5. Este es un pasaje pues donde el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos acerca de el juzgar a las demás personas. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor pues añada bendición en este día a su santa palabra. La Biblia le dedica en algunos pasajes el tema de la lengua. Podemos ver mucho esto reflejado en el libro del sabio Salomón de los Proverbios, donde Salomón habla mucho de este tema. Y el apóstol Santiago, que es más incisivo y más fuerte con esto, habla en el capítulo 3 acerca del hablar, de la lengua, y exhorta duramente a la iglesia de aquellos días sobre tener cuidado de las cosas que como santos, como personas que conocemos al Señor, expresamos. Las personas, nosotros tenemos la capacidad de hacer juicios a priori de las cosas que vemos y escuchamos. Muchas veces la gente por prejuicios juzga porque alguien le dijo algo sobre otra persona y rápidamente nosotros sacamos nuestras conclusiones. La sociedad tiene reglas que no están escritas en papel, pero que se basan muchas veces en los prejuicios de la gente. Le pongo un ejemplo: si un hombre blanco usted lo ve corriendo en una avenida, la gente dice, él se está ejercitando. Pero si es un negro que hace lo mismo, un hombre negro corre por una avenida, la gente dice, wow, mira, está huyendo, algo hizo. Y aunque eso, hermano, lo disimulemos, eso está en la vida de las personas, el juzgar por la apariencia. Hay un dicho que dice que la apariencia engaña, y eso es cierto, hermanos. Entonces, vemos aquí, mi hermano, que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros emitimos criterios sobre otras personas. Por eso el Señor empieza en este capítulo 7 de Mateo diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medís serás medido. Esto yo lo llamo, hermano, la ley del boomerang. Boomerang es un aparato que se cree que fue inventado en Australia en forma de L, que cuando las personas lo lanzan al aire, él vuelve al que lo lanzó. Esa es la ley del boomerang. O sea, todo lo que tú tiras contra otro, se te va a devolver a ti mismo. Y eso es lo que el Señor, de esto es lo que el Señor nos está advirtiendo en este pasaje. La conducta humana es algo, hermano, que varía mucho de acuerdo a las emociones de las personas. Nosotros los seres humanos tenemos emociones, y cuando estamos enojados decimos muchas veces cosas a las cuales nos arrepentimos. Cuando estamos felices, entonces alabamos más de la cuenta a las personas y vemos virtudes en aquellas personas que nos rodean que muchas veces no son reales, sino que exageramos un poquito. Así somos los seres humanos,
que nos movemos mucho de acuerdo a la temperatura y al ambiente. Nos movemos muchas veces de acuerdo a nuestros sentimientos también. Dice el Señor que como no debemos juzgar, porque Él mismo dijo cuando vino a la tierra que Él no vino a juzgar. Si Él siendo el Hijo de Dios, Él lo dijo, que Él no vino a juzgar, sino a salvar al hombre. Y Él dijo, hay uno que juzga, refiriéndose al Padre, que ese es el que juzga, tiene la potestad. Pero aquí en la tierra, los hombres le han dado autoridad y potestad a otros hombres que se han preparado en el tema de las leyes. Ellos son los que están facultados para juzgar a otras personas, porque así la ley lo establece. Hay fiscales, hay jueces, hay magistrados, o sea, hay personas que están facultadas por la justicia para poder juzgar los casos y los problemas que hayan entre personas. La palabra juzgar del latín ludicare, o sea, formar juicio sobre una persona o cosa, deliberar acerca de una cuestión y dictar un fallo o sentencia como juez o árbitro. O sea, eso es lo que se llama juzgar. Una persona que primero va a deliberar, va a ver las pruebas del que defiende, va a ver las pruebas del que acusa, y al final el juez delibera y toma una decisión de acuerdo a su criterio, de acuerdo a las pruebas que él vio, él va a analizar y dará un veredicto. Eso es cuando es en derecho, se da ese tipo de juicio, pero a veces hay jurado de conciencia, donde ya no depende la sentencia del juez, sino de las personas que están allí viendo el juicio y que fueron seleccionadas para eso. Son diferentes tipos de juzgar a una persona. O sea, que para juzgar hay que tener los elementos necesarios. No se puede juzgar a alguien por un comentario, porque si el comentario es malintencionado, usted escucha que alguien está hablando mal de otro, pero usted desconoce que esa persona que está diciendo eso tiene una enemistad con la otra persona. ¿Cómo usted puede discernir que ese comentario no es malintencionado? Entonces usted asume que lo que la persona dijo es real o es cierto, y de una manera irresponsable decimos a otros lo que escuchamos, sin haber comprobado si eso es real o no. Y por eso es que a veces se forman los problemas en los trabajos, en los vecindarios, a la misma iglesia. Usted ve problemas de este tipo, de gente enemistada porque alguien dijo o comentó algo que no estaba seguro si era así, y por eso vienen las diferencias y los conflictos. Y el Señor nos habla mucho de esto. Es importante, hermano, que hoy en día entendamos que a través de las redes sociales se ve mucho hoy día cómo la gente festina y despotrica contra otras personas. Se ofende la honra, la honorabilidad de alguien, se cuestiona su honestidad. Y mucha gente, sin conocer si eso es real o no, usted lo ve comentando, ahondando en el problema, diciendo cosas. Y a veces cuando yo he visto esto, yo digo, wow, Dios mío, qué cosa más terrible. Uno ve en toda su magnitud la maldad del ser humano hoy día en las redes sociales, hermano. Y eso es una cosa tremenda. Solo porque alguien exteriorizó su maldad o su envidia hacia alguien. Y hoy en día, en estos días usted vio en los medios, estaban metiendo en la planilla mucha gente que estaban en las planillas del gobierno cobrando miles de dólares, y gente que ha tenido que salir a desmentir esto. Y yo pregunto, las personas que fomentan esto no tienen un castigo, no hay una reprensión para estas personas que hacen eso, porque se esconden tras el anonimato y dañan la honra de mucha gente, hermano. Esto es una cosa muy seria. Entonces, para muchos esto es como un juego o una diversión, porque yo pienso que hoy día, como la gente está muy ociosa en las casas por esto de la cuarentena,
la gente, hermano, se dedica a hacer cosas que no convienen, por la ociosidad que hay en muchos, y se ponen en este tipo de cosas. Dice el Señor en el verso 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es lo que se llama una hipérbole. O sea, el Señor está hablando aquí a través de esa figura literaria que se llama hipérbole. Una figura literaria que usaban los maestros para enseñar una verdad. En las hipérboles se exagera o se disminuye lo que se está diciendo. Pero, ¿con qué propósito hacen los maestros esto? Con el propósito de impactar fuertemente a los oyentes. Por eso muchas veces los maestros exageraban quizás una verdad, porque era una verdad lo que estaban diciendo, pero la sobredimensionaban para crear un impacto en las personas que lo estaban oyendo, para hacer un poderoso llamado de atención a los oyentes. Dice, era una forma de mostrar la importancia de esa enseñanza a tal grado de exagerarla. Aquí lo importante que señala nuestro Señor es que todos tenemos una paja en el ojo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos defectos. Segundo, que nosotros no somos perfectos. Tercero, que hemos estado o podemos estar en el mismo lugar de la persona que se acusa. Y cuarto, al hablar de la viga en el ojo, es que casi siempre el que señala tiene un defecto mayor que el señalado. Porque no es lo mismo una paja en el ojo que una viga. Son dos cosas totalmente distintas. Y el Señor hace alusión de que el que juzga tiene una viga, no una paja en el ojo. Dice el verso 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Para algunos es muy placentero hacer el papel de oftalmólogos, sacar la paja del ojo del otro, señalar, acusar, corregir. Al Señor hablar de la viga, o sea, un pedazo de madera en el ojo del que señala, esto muestra una condición increíble. Es lo que se llama el punto ciego en las personas. Les pongo un ejemplo que creo que nos ha pasado a los que manejamos auto en algún momento de nuestra vida. Nos ha sucedido lo siguiente. Vamos en un paño manejando, de repente queremos cruzar al otro paño y vemos por el retrovisor y no vemos a nadie, no vemos que algo viene atrás de nosotros, así que nos queremos cruzar de paño y de repente al hacer el intento de cruzar el paño, un claxon, una bocina estruendosa nos pita de tal manera que nos asustamos y rápidamente volvemos al paño nuestro. ¿Sabe qué se llama eso? El punto ciego. O sea, usted y yo vimos por el retrovisor y aparentemente no venía ningún auto. Pero en un ángulo cerrado, eso no se ve en el retrovisor. Y el carro estaba pegado a nosotros y no lo vimos. Intentamos cruzar al paño y hubiésemos provocado un accidente. Creo que a mí me ha pasado y a muchos de nosotros nos ha pasado, pero lo hicimos, hermano, creyendo que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Pero el otro conductor nos avisó tocando el claxon y nos dimos cuenta de que íbamos a cometer un error. Así mismo muchas veces pasa en nuestras vidas. O sea, tenemos puntos ciegos. ¿Qué significa eso? Tenemos defectos que casi siempre nosotros mismos no nos vemos. Pero otras personas sí lo ven. Y es muy fácil ver los defectos de otras personas. Saltan a la vista. Y nosotros muchas veces no nos acercamos a esa persona para conversar con ella y en un tono amoroso hablarle y decirle, mira hermano o hermana, he notado esto, no hagas esto, no se ve bien esto, le puede hacer daño a otros. Muchas veces no hacemos eso, sino que comentamos sobre la otra persona. Y no nos atrevemos pues a darle un consejo a aquella persona que quizás inconscientemente
que está haciendo algo que no debe. ¿Por qué? Porque es un punto ciego en ella. Y casi todos los seres humanos tenemos puntos ciegos en nuestra vida. El rey David experimentó esto cuando escribe en el Salmo 139, versos 23 y 24, cuando él le pide a Dios y él le dice: examíname, oh Dios, pruébame, examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Y dice: y guíame por la senda eterna. ¿Por qué David llega a escribir este salmo? ¿Por qué escribe el Salmo 32, el Salmo 51 y este Salmo 139, que es un salmo maravilloso? Porque estos salmos David los escribe después de él haber cometido un horrendo pecado. David era un hombre de Dios, pero él nunca pensó verse involucrado en un acto de adulterio y en un homicidio. Esa es una de las páginas negras en la historia de este gran hombre de Dios. Él comete esos errores. Y él aprende de una manera muy dura y amargamente. Por eso él escribe estos salmos que son muy tremendos, donde él le pide a Dios que lo examine, que vea su corazón, que mire si en él hay camino de perversidad y que lo aparte de esa senda. Porque él experimentó en carne viva lo que es fallarle a Dios. Un hombre que tenía muchas mujeres, un hombre que tenía todo el poder, pero cometió ese pecado. Y él no lo oculta, eso está en la Biblia. La historia de David aparece en la Biblia, lo malo, lo bueno y lo feo ahí aparece. Entonces, los seres humanos no tenemos la competencia de juzgar a otros. Solo los jueces y magistrados pueden hacerlo. En el libro de Deuteronomio, y es interesante esta cita, capítulo 18, Deuteronomio capítulo 16, versos 18 al 20. Moisés, que es el que escribe este libro, escribe lo que Dios le está diciendo, las pautas que Dios le está dictando a él. Y Dios le dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dice: no fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué tremenda palabra esta que le da el Señor a Moisés. Se la da a él para que él se la dé a los jueces y a los oficiales que impartirán justicia en las tribus de Israel. Y cuando él recibe esto, hermano, ellos todavía no habían repartido la tierra. Todavía ellos no se habían posesionado totalmente de esa tierra. Así que era un mandamiento de Dios que es para dárselo a aquellas personas que impartirían justicia. Y Dios repite esa palabra cuando dice: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, mi hermano, estas eran las personas designadas por Dios de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus testimonios de vida, que podrían impartir justicia a sus hermanos. Usted me dirá: pastor, hoy en día no hay justicia, hoy día los jueces se compran, hoy día los fallos tienen un precio. Todas estas cosas pueden ser ciertas, hermano. Yo no dudo que en algún lugar puede haber estas cosas que se dan, claro que sí. Pero, hermano, ellos van a tener una mayor condenación. Todo juez, toda persona que está en cargo de mando, donde sus decisiones dependen de la vida de otros, su libertad o su encarcelamiento, ellos darán cuenta a Dios, hermano, por las cosas que hacen. Porque el juez tiene que juzgar con justicia. Así que eso es algo que ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios. Pero no nos toca a nosotros juzgar y señalar a otros, y menos si no estamos seguros de lo que vamos a decir. Esto no quiere decir, hermano, que si usted ve a alguien que usted conoce haciendo algo indebido y usted tiene acceso a esa persona,
Usted puede acercarse a ella con un espíritu de amor, con el deseo de querer ayudar a esa persona, no juzgarla, no meterle el dedo en la llaga, conversar con ella, platicar con ella y aconsejarle. Decirle, mira, Dios no quiere eso para ti. Hay una forma distinta de vivir la vida, de estar en paz con Dios y la sociedad. Y usted le puede dar palabra a esa persona. Y si esa persona te haya escuchado, habrás alcanzado, ganado un alma y le habrás librado de una situación difícil a esa persona. Si la persona no te hace caso, no te preocupes. Para eso está la justicia del hombre. Porque las personas que delinquen, hermano, tarde que temprano van a tener que pagar por sus delitos. No hay crimen perfecto, hermano. Yo estaba buscando una estadística para preparar este mensaje sobre la cantidad de personas que hay presas en el mundo, que están detenidas, privadas de libertad. Y hay 15 países, que son los 15 países que tienen más prisioneros en el mundo. Estados Unidos es el número 1 en el mundo, con 2.300.000 personas, imagínense, 2.300.000 personas detenidas. Y en esos 15 países, que son los que más detenidos tienen, suman un total de 8 millones de personas detenidas, hermano. Y se cree que a nivel mundial, porque estamos hablando de 15 países solamente, a nivel mundial puede haber cerca de 20 millones de personas ahora mismo detenidas en cárceles del mundo. Quizás, hermano, esto es una cifra estremecedora, es algo que de verdad yo analizando y investigando esto pude entender la magnitud de esto, hermano. ¿Sabe lo que son 20 millones de personas detenidas? Wow, es una cosa impresionante. Pero ¿por qué ellos están allí? Porque tuvieron que comparecer ante un juez. Quizás algunos no han sido juzgados todavía. Quizás dentro de esos 20 millones de personas haya gente inocente. Claro, puede ser que haya gente inocente de por sí que lo puede haber. Pero hermano, para eso están las leyes, para eso está la justicia, para eso están las personas que pueden juzgar, porque el término juzgar es un término legal, hermano. No todo el mundo puede juzgar a otro, hermano, porque no fuimos llamados a eso. Entonces, casi 20 millones de personas detenidas en el mundo. Ya hay, hermano, para ir terminando, el Señor dice en el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, esta es la condición que el Señor le da a los que juzgan. Primero saca la viga que está en tu ojo, para que veas bien. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esta es la condición que nos da el Señor, que cuando descubrimos en nosotros nuestros defectos, nos damos cuenta, hermano, que quizás la persona que estamos juzgando está en mejores condiciones que nosotros. Y eso nos hace sentir que somos unos hipócritas porque muchas veces condenamos y juzgamos en la gente cosas que nosotros mismos hacemos, hermano. Y por eso el Señor trata a las personas de hipócritas, porque Él sabe que todo hombre es pecador. Entonces, Él nos dice que para poder ver bien, tenemos primero que arreglar el problema que hay en nosotros. El apóstol Santiago en el capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Oiga eso, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, solamente las personas perfectas, dice Santiago, son las personas que no ofenden con palabras. Porque cuando nos airamos, muchas veces de nosotros salen palabras hirientes que después tenemos que pedir perdón. Y eso ya yo lo he dicho en otros mensajes. Entonces, Santiago dice que los únicos que no ofenden de palabra son los perfectos. Yo personalmente creo que yo no he llegado a ese nivel y que todavía en mis ojos puede que hayan paja, hermano, en mis ojos. Y que yo debo sacarlas
para poder entonces señalar a otro, y ni aún así eso me da mi derecho de poder señalar a otras personas, porque el Señor sí lo pudo hacer y no lo hizo. La pregunta es, mi querido hermano y mi querida hermana, tú que me ves y me escuchas, ¿cómo están tus ojos? ¿Cómo está tu relación con aquellas personas que de repente en algún momento escuchaste comentarios de ellos, hablaste de ellos, señalaste o confirmaste la noticia, lo que te estaban diciendo de esa persona? Eso es una cosa muy delicada, hermano. Nosotros no podemos juzgar a otros por lo que escuchamos. Y hoy en día, hermano, en las redes sociales matan y resucitan a la gente todos los días. Millones de personas hace unos días atrás mataron a Daniel Ortega. Lo mataron hasta que apareció en público. Otros han matado al chino Kim de Corea. Otros dicen tener la vacuna y todos los días muere gente de coronavirus. Es un pandemonio eso, hermano, en las redes. Una cosa terrible. Y muchos cristianos se gozan viendo esos fake news o falsas noticias que salen en las redes. Entonces la diferencia que debe haber entre el cristiano y el mundano, ¿dónde está? Porque muchas veces nosotros actuamos como actúa la gente del mundo, hermano. Se nos olvida nuestra identidad. Se nos olvida quiénes somos nosotros. Y actuamos de esa manera. Y eso, hermano, hay que tener cuidado con eso. Es una tentación. Es dulce el paladar, hablar, decir cosas. Eso es un deseo de la carne. Porque en Gálatas capítulo 6, donde se habla de las obras de la carne, se habla de enemistades, de celos, de envidias, de contiendas. Eso es la obra de la carne, hermano. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae y dará su fruto a su tiempo. O sea, hermano, los escarnecedores son la gente, hermano, que le gusta meterle a la lengua, hermano. Dice que no se sentó en silla de escarnecedores. Y eso es algo que el cristiano debe evitar a toda costa, hermano. Porque eso contamina nuestra alma, nuestro espíritu, lo contrita. Y muchas veces nos sentimos mal, redarguidos delante del Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha redarguido porque hemos hablado más de la cuenta o hemos dicho algo de alguien que no estábamos seguros y hemos tenido que decir, Señor, perdóname porque el Espíritu nos redarguye? Y decimos, yo no debía haber hecho ese comentario de ese hermano, de esa hermana, porque a mí no me consta eso. Pero todos, hermanos, hemos participado de eso, todos sin excepción. Así que Dios nos ayude, hermano, a no caer en esto de las redes donde matan y resucitan todos los días a la gente. Porque eso no es de Dios. Cuidémonos. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, el apóstol. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice el apóstol. Y los peligros de esto es que, hermano, un día nosotros seremos juzgados por aquel que está sentado en el trono blanco. Nosotros los cristianos estaremos, dice la Biblia, en el tribunal de Cristo. Ese tribunal es para cristianos. Y no, el que va a ir a ese tribunal no va a ser juzgado si se salva o no se salva, porque el tribunal de Cristo es para los cristianos, o sea, los que se han salvado. Pero van a recibir recompensa o no la recibirán de acuerdo a lo que hicieron. Pero hay un gran trono blanco que dice el libro Apocalipsis, donde las almas tendrán que comparecer ante el que está sentado en ese trono y dar cuenta. Jesús dijo que todos nosotros daremos cuenta de las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Mira, a veces esos versículos cortos los pasamos por alto como que, bueno, el Señor lo dijo, pero eso
Eso no importa, hermano. Ninguna palabra que Jesús haya dicho es en vano, hermano. Esas palabras un día pueden revertirse contra nosotros. Y por eso, hermano, tenemos que cuidarnos, tener temor de Dios en nuestra vida cuando nosotros juzgamos a las demás personas. Hay que tener mucho cuidado, porque allí daremos cuenta al Señor de toda palabra que haya salido de nuestra boca. Así que, hermano, nosotros los cristianos hemos sido llamados a ser diferentes, hermano. Porque imagínense si todos nosotros los cristianos quedamos igual que el mundo, juzgando, condenando, difamando. Entonces, ¿dónde está la iglesia de Cristo, hermano? ¿Dónde está la diferencia entre el cristiano y el que no lo es? Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, y que Dios nos ayude a guardarnos en santidad, porque estos son los peligros de juzgar a los demás. Que un día nosotros vamos a ser juzgados también. Y dice el Señor, con la misma medida que tú mides, serás medido. Así que Dios nos ayude, hermano. Esta era la palabra pues que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sean de bendición para todo aquel que le escucha, hermano. Bendiciones. Amén.